Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Radio del Merodeador, el primer podcast argentino sobre Harry Potter, ahora en su formato video podcast. Y en este episodio número 14, esta vez verifiqué, con mi compañero Neo. Neo, ¿cómo estás? ¿Qué estás viendo? Hola, Neo? me agarran acá laburando. Un cómic de Barbie nomás. Ahí está. Ay, sí, ¿eso no lo compraste en la Feria del Libro conmigo? Puede ser. Puede ser, Algo de puede Barbie. ser. No, Me suena, ese me era suena. un libro. Era otra. Este es un cómic. Ah, ok. Bueno, perdón. Súper retro. Se ve de lejos, se ve de lejos. ¿Cómo Bien. anda todo por ahí? Mira, la verdad, ¿para qué decirte? Marzo llegó quemadísimo, más quemado que las islas que me dejaron sin voz en el episodio anterior. Ah, no hablemos de eso. No, mejor ni hablemos de eso. Vos que encima vivís más cerca todavía de donde queman las islas. Sí. Así Yo que es. tengo que cantar y todo eso es un incordio. Así que acá, bueno, como decía, esto es en marzo y hay todo un quilombo. Yo no me imagino, la verdad es que creo que ahora me puedo imaginar cómo fue Hogwarts, ¿viste? Cuando después de Dumbledore asumió Snape la dirección. O sea, Ajá. un tipo de caos así. Bueno, imagínatelo que yo tengo en 4 escuelas donde trabajo todo el directivo cambiado. Así que es un caos total. Pero bueno. Bueno, y sumarle la inminente Tercera Guerra Mundial. También, encima. Pero aparte, sumale mi bajón de que se terminó el verano y las piletas todos los días, ¿me entendés? Yo no puedo más. Necesito bajarme del mundo. Y encima organizando mi cumpleaños a todo esto, aparte. Todo este caos. Así que bueno. Cierto, Sí, ya se viene nuestro cumpleaños. Gente. totalmente. Así que pueden mandar unos cafecitos por nuestros cumpleaños, nos vendrían re bien. Nunca están de más. No me hice científico por el dinero, pero Claro, totalmente. Vos, Neo, ¿qué tal? ¿Qué tal tu marzo? muy movido, muy movido. O sea, ya de por sí pasaron una semana, un poquito más, y ya metimos de todo. Ya estamos en campaña para la segunda función de Jesucristo Superstar, que se lo van a tener que ir agendando, que es el 12 de abril. El que se perdió Sí. la primera función ya puede ir empezando a anotárselo, porque en el Jaguar House, que es Rodríguez y Rivadavia, el 12 de abril se va a hacer la segunda función de Jesucristo Superstar. Ya vamos a arrancar también con los ensayos de otra obra distinta, que ya en poquito tiempo les voy a contar qué onda. Dale. Y bueno, se viene el segundo número de Antípodas, hay otra revista en la agenda, ahí el mundo editorial está medio full acá, de este lado, y Bien. muchas cosas más. Excelente. Bueno, yo adelanto que este probablemente sea el único episodio de marzo porque estamos muy quemados con los tiempos. Incluso si conseguimos a alguien para grabar otro, es probable que salga en abril directamente. Así que disfruten este episodio de marzo de la Radio del Merodeador. Discúlpenos, pero marzo nos ha llevado por delante de una forma Sí, terrible. probablemente en el próximo episodio vamos a estar hablando del resultado de la finalísima, que es que no se suspende por alguna guerra mundial. No sabemos ni si el fútbol va a tener, la verdad, que algo para ver, qué sé yo. Ahí ya en eso me pierdo un poco, la verdad, con el tema fútbol, pero bueno. 27 de A mí me abril avisan juega y yo... España y Argentina, los campeones de Europa y de América. Sí, me acuerdo. Sí. Pero no me acordaba la fecha, 27 de abril. Bueno, No, esperemos... 27 de marzo. Vosotras, señor. ¿Eh? Abril o marzo, porfa, ayúdame. Ya estaba 27 de anotando. marzo. 27 de marzo, ok, perfecto. La finalísima después de mi cumpleaños. Yo estaba planeando uno de mis festejos para ese viernes, así que, bueno, ahora tengo que revisar la agenda, vamos a tener que chequear un poco.
Gracias, Neo. La verdad es que me re sirve ese dato. Ver. No, bueno, yo hace un rato estaba mirando un video que te compartí, Neo. Yo la verdad es que no soy guillaquino, ni estoy cerca de ser guillaquino, pero tengo demasiados botones rojos para apretar. La verdad es que ustedes no se imaginan la cantidad de puteríos que he visto recientemente y de los cuales no puedo decir ni una sola palabra en ningún lado. Ni una sola palabra. No acá, no con ustedes. Pero realmente vi ese video y dije, botones rojos, excelente metáfora. Gracias, Guille, porque la verdad es que, bueno, Neo, voy a terminar ventilando en mi cumpleaños, así que vos no te perdás mi festejo, que no va a ser ese viernes 27, pero es como que encima de todas las cuestiones laborales, desbordada total en estas cosas de las cuales no puedo hacer catarsis tan libremente. Fue como que, che, esto es un poquito demasiado ya, no, yo necesito bajarme de este mundo, ¿ok? Es como que, y no tengo la pileta para fingir demencia, y es como que, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Así bueno, que... algunos son así, son de resistir y pasar. Sí, que pasar sobre todo, así que bueno, respiraremos hondo, todo pasa, así que bueno, respiramos hondo y le metemos 25 metros de apnea nomás en la pileta cuando se pueda. Así que bueno, bien, esto quería como aclarar esta cuestión principalmente de que probablemente este sea el único episodio de marzo, así que... en algún momento de marzo va a salir, hay que coordinar algunas cositas, así que bueno. Y el próximo en abril. Así que bien. Pero ha habido otras novedades. Ha habido otras novedades como para comentar. Al principio dije, me fijé, el número del episodio lo revisamos recién. Este es el 14 porque en el otro lo dije mal. Así que bueno. Y eso que todavía no era marzo. Pero bueno, A ver, subimos. contame, porque yo estoy medio colgado, estoy medio ermitaño. Bueno, a ver, como salieron varios actores de la serie de Harry Potter, se anunciaron. Eso lo habíamos comentado muy rápidamente, pero yo la verdad que como no me enteré de nada, no sé quiénes son. Claro. Y yo medio que, bueno, ahí estoy medio perdida. ¿Dónde está hablando? Pero es como que agarraron y sacaron varios personajes. Apareció Hannah Abbott, Lavender Brown. Está Penélope Clark-Witter, que me gusta, que es como que me va a ser fácil hacer el cosplay, porque bueno, tiene pelo de mi color. Ahora Penélope Clark-Witter tiene cara. ¿Ustedes se acuerdan que era un hombro al lado de Percy en la Cámara de los Secretos? Esa chica era la novia de Percy. Claro. Esto es una parte, vos te acordás en el libro, se menciona esto de que Penélope Clark-Witter, que no era sangre pura, fue atacada. En la película, ¿quién es Penélope directamente? Yo me acuerdo que tenía rulos. O sea, capaz que me estoy confundiendo, pero la impresión que me quedó de la descripción que daba en el libro era que tenía rulos. Y no sé si era media castaña. Si le hicieron el pelo parecido al tuyo, ya le están pidiendo. Te estoy mirando, para. No me quiero meter en eso, capaz que no me acuerdo bien. No puedo ir a buscar el libro ahora, Neo, pero sí, es como que tiene el pelo como el mío, pero más cortito, como acá. No sé. Pero, bueno, liberaron como hay unos 6 Slytherin, 4 Ravenclaw, 4 Hufflepuff y 5 Gryffindors. A ver si acá los tenemos. No me los pusieron. Pero entre ellos está Lavender Brown, no me parece. ¿Dónde
¿Dónde lo había pasado? Lo habíamos pasado en el grupo de Harry Potter, pasamos varias capturas, no de todos, sino algunos más destacados. A ver. Ahora, si son todos personajes de alumnos y estamos hablando de jóvenes talentos, yo probablemente no conozco a ninguno. No, yo ni idea tampoco, la verdad. Claro, ahora Hannah, claro, por ejemplo, había habido alguno de los más llamativos. A mí me llamó la atención de Penélope porque dije, bueno, al fin le pusieron cara. En la película, Percy se lo muestra caminando al lado de una chica que, si no recuerdo mal, tenía el pelo más o menos como el mío, o sea, medio lacio, larguito, y de espalda, o sea, no tenía cara. Eso era como que bueno. Por ejemplo. Bueno, una de las cosas más llamativas que hubo, bueno, Susan Bones, que recordemos, en las primeras 2 películas es un familiar de Chris Columbus. Ahora está interpretado por Jasmine Lewin, que es una chica de tez morocha, por ejemplo. Sí, que es como, bueno, ese ahí vos hacer la comparación, contrasta bastante. Está Laila Barwick como Pansy Parkinson, que yo le veo la foto y re da la vibra de Pansy. Así que bancamos. Y este era el que me acordaba más. Hay un actor, ya hay actor para Oliver Wood, que es Orson Matthews. Que yo iba a hacer una historia jodiendo con esto, como diciendo, me chupa un huevo todos los otros personajes. Acá lo importante es que se sigue con la idea de que Oliver Wood es fachero. Así que yo banco. Sí, eso iba a decir, o sea, tampoco son personajes como re cruciales, así que, qué sé yo, hagan lo que quieran. Claro, te estoy diciendo, subieron 4 Hufflepuff juntos, 4 Raven, 5 Gryffindor y 6 Slytherin, o sea, el curso subieron más o menos y algunos extra más, pero no son así como los... bueno, y está la actriz de Hannah Abbott, India Moon, que tiene un detallecito que es que hizo de Anna de niña en el musical de Frozen. Mira. Como que para destacar nomás. Una chica que canta, entonces. Claro. Bueno, como Isabela, la actriz de Hermione, que también había hecho un musical que, ¿no es cierto que vos te acordás cuál era? Ahora yo en este momento no lo estoy recordando. ¿No estuvo Matilda? Creo que sí. Sí, era un musical en el teatro, me parece que se había viralizado ese video de ella. No quiero batir cualquiera, pero cuando apelo a mi memoria, tal vez falle. Dale. Y lo que hay son nuevos rumores. Seguimos con los rumores de Voldemort. Recordanos quién era el famoso rumor, Neo. Cillian Murphy. Sí, exacto. Bueno, el señor Murphy definitivamente ha dejado bien en claro que no va a ser Voldemort. O sea, salió contundentemente a desmentirlo. Eso sí lo escuché, pero porque lo había tirado Ron Fiennes, que podía llegar a ser él. Y Murphy dijo, no, nada que ver. Claro, eso es lo que ya habíamos comentado en el otro episodio, que yo dije, che, yo acá hice el seguimiento, estuve revisando, y que a raíz de ese comentario, bueno, Murphy salió a desmentirlo, pero estarían en vistas una estrella de Marvel para interpretar a Voldemort. ¿Quién? Y bueno, capaz, se llama Paul Bettany. Paul Bettany. En Marvel él es Vision. ¿Quién? Para que justo se me cortó. El personaje Vision. Bien, no tengo idea. Sería ¿Me desarrollar? La de la bruja escarlata. Sí. Ahí se me ubiqué. Perdón. A Paul Bettany capaz que lo tengan de otras pelis un poco más viejas, un poco más de nuestra época, como A Night Tale, que es Corazón de Caballero, que la protagonizaba Heath Ledger, el fallecido actor de Guasón.
donde Paul Bettany le hacía el personaje de Paul Bettany le hacía títulos nobiliarios falsos para que pueda competir en las justas. Entonces, era una peli que me encantaba de adolescente. Y si no, después otro papel medio célebre que tiene es en el Código Da Vinci. Paul Bettany hacía de el monje que ahora no me sale el nombre, me parece que se llama Silas, que era como jefe del Opus Dei. Ah, mira. No he visto esa peli, no, tampoco la vi, pero bueno, más o menos ¿te parece que sirve para Voldemort, Neo? Sí, sí, me gusta. Bueno, capaz que para cuando grabemos el siguiente episodio ya esté confirmado, esperemos, qué sé yo. Ojalá. Porque, bueno, este como que pesa bastante, este rumor parecería ser que quizás este sí es bueno, el elegido. Si no vamos a tener a Cillian Murphy, Paul Bettany es una muy buena opción. Exacto, sé que bueno, Cillian no estaba del todo convencido y está bueno que haya salido a dejar de desmentir, así la cortamos con los edits de Cillian en Instagram y todas esas cosas que ya... Ese, porque la verdad que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Perfecto. Bien, y también subimos a nuestras redes un videíto, porque en el otro episodio hemos hablado de que Mirtha Legrand y Voldemort compartían año de nacimiento. Es verdad, 1927. Exacto. Sí, seguro, sí. Sí, 27. Y lo subimos medio a las apuradas, vamos a ser honestas, porque nos habíamos recolgado de que era el cumpleaños de Mirtha y teníamos este clipcito, así que bueno, Sí. llegó a subirse. Claro, lo que pasa es que Mirtha nació en febrero del 27 Sí. y Voldemort en diciembre, así que si bien Mirtha llegó a los 99, todavía Voldemort sigue siendo menor. Ya. Claro. ¿Qué haremos? Habría que hacer, pero ¿qué hacemos un 31? Es complicada la fecha de Voldemort, porque el día que Voldemort cumpliera 100 años, habría que hacer algo. Podría ser. No, pero una fecha re complicada, porque estamos todos con el pionero del fin de año, ¿viste? Una cosita así. Digamos. Claro. Una cosa así. Así que bueno. Pero ¿dónde aprovecho este pie del reel que hicimos sobre el cumpleaños de Mirtha para decirte, Neo, que nos recuerdes las redes sociales? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como la Radio del Merodeador, en Instagram, donde van a encontrar el reel de Mirtha, como Radio del Merodeador, y en Twitter /X nos encuentran como Radio Merodeador. Así es, y bueno, también recuerden que pueden hacer sus aportes en cafecito.app como Radio del Merodeador para nuestros cumpleaños que son en marzo, o en co-fi también Radio del Merodeador para todo aquel aporte que venga de las fronteras de Argentina para afuera. Y vamos a tratar de hacer una campaña en co-fi para juntar unos euros, unos dólares, para que Ari pueda ir a ver los European Games en Salou, que está ahí cerca de donde ella vive. Así que si quieren unos videitos, una cobertura exclusiva de parte de la Radio del Merodeador, los invitamos a, mediante PayPal, dejarnos sus aportes en co-fi. Ya armaremos una campañita más en redes sociales para que, bueno, se sumen. Eso, a ver si nos trae la cobertura. Bien, porque la copa no la puede traer. Entonces, ¿me habías mencionado lo que es Spotify, YouTube? Si nos están viendo en video, seguramente nos están viendo desde YouTube. Si no, en Spotify, en nuestra versión video podcast. Y nos pueden buscar a iBooks, donde están todos nuestros episodios en formato audio. Todos nos buscan como la Radio del Merodeador. Exacto, así es. Así que bueno, lo que no hemos mencionado todavía es de qué se trata, aunque el título que está acá ustedes lo pueden ver.
les da una pista. ¿Por qué tenemos segunda parte de Orgullo y Miseria? Así es. Hace 2 episodios atrás estuvimos hablando sobre la familia Gunn, que, o sea, los descendientes de de Beverly y Salazar Slytherin, que Sí. dieron pie al origen de Voldemort. Y bueno, como habíamos tenido mucho material que quedó afuera en ese episodio, bueno, ahora les traemos la secuela, digamos, porque es la rama irlandesa del siglo XVII. Así es. Bueno, yo esta vez me acordé de esa que estaba en mi casa y traje el relicario con la serpiente, que ahora no sé. Ahí va. No sé si quieren ver. Para ver acá. Ahí estamos. La Ahí se ve bien. versión que está inspirada en la tapa de la edición para adultos de el príncipe mestizo, que es distinta a la que se usa en la película, que en realidad esto es como más parecido a la descripción que da el libro sobre el relicario. Ahí va. Así que bueno, había varias cosas ahí como para comentar que, bueno, ameritaba una segunda parte. Y yo creo que, bueno, no nos quedó nada pendiente ya de esta, para comentar de novedades. ¿Hay algo nuevo que por ahí vos te estés acordando? Como dije, estuve bastante ermitaño, muy abocado a mis cosas y no me enteré ni siquiera del anuncio de estos actores. Me sorprendió lo de Paul Bettany, gratamente, pero bueno, fuera de eso no me enteré de más nada. Ahí estamos. Así que bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausita para entrar luego a la segunda parte en la cual vamos a desarrollar la segunda parte de Orgullo y Miseria. Muy bien, bueno. Bien. Y no me hagan apretar el botón rojo a mí tampoco. La radio del merodeador, donde la magia te encuentra. Bien, estamos de regreso en esta segunda parte de la segunda parte de Orgullo y Miseria, la secuela del episodio dedicado a los Counts. En este caso vamos a estar indagando sobre esta investigación en profundidad que hizo Neo sobre, empezamos primero con la rama que se va a originar Ilvermorny, ¿no es cierto? Sí, lo que me sorprendió porque no tenía ni idea. Yo me metí en esa historia, empecé a indagar y encontré que terminaba en eso. No sé si lo vamos a llegar a cubrir porque es una historia de la que encontré mucha información y es muy interesante. Y capaz que se amerita un episodio aparte. Pero bueno, vamos a concentrarnos en lo que es lo que hablamos en el episodio anterior, que como Sí. señalamos, los Gaunt son una familia de sangre pura, descendiente de Cadmus Peverell y de Salazar Slytherin, de lo cual ellos estaban muy orgullosos y fueron de las familias más ricas y poderosas del mundo mágico antes de que, bueno, afloraran sus rasgos más inestables y derrocharan toda su fortuna, eh, como recordáramos, que también hablamos en el episodio anterior. Así De es. esta familia salieron algunos de los magos más poderosos de su tiempo. Sin embargo, los primeros Gaunts conocidos son los de la rama irlandesa. Ajá. Podemos rastrearlos hasta el siglo XVII, encontrando el registro de dos hermanas brujas, Gormley y Rionach Gaunt. Eh, voy a empezar por lo que sabemos de cada una. Ujú. Eh, Gormley tiene el pelo castaño, piel clara, delgada, pómulos hundidos. O sea, por hablar de la cuestión física, Sí. sabemos que tiene una varita de madera de serpiente, o sea, tiene como un núcleo de cuerno de basilisco.
muy raras, por cierto. Muy llamativa. Sí. Rionag, por su lado, tiene el pelo negro, la piel clara. No sabemos nada de su varita. Ujú. De hecho, sabemos que ambas fueron a Hogwarts. Sabemos que Gomlade fue elegida para Slytherin y de Rionag no sabemos nada. No sabemos a qué casa fue. Por lo menos yo Es no lo como encontré. las pistas que da Harry, no es ninguna pista. Digo. Y bueno, a ver, yo siempre digo, seguro se lo llevaron preso. No tenían por qué ir Slytherin sí o sí, siendo Gaunt o siendo, bueno, descendiente de Salazar. Pero bueno, Claro. en Gauntlet era como muy marcada esa tendencia. En Rionag no tanto, y ahora voy a contar por qué. Sabemos que Rionag se casó en 1603 con un mago llamado William Shakespeare, sangre pura también. Y sí, más vale. Eh, ¿Para qué si no? sí, pero bueno, había una discrepancia entre ellos. ¿Podemos adivinar por dónde viene la cosa? No. No, hoy te juro, hoy no. Con gente gente con ¿qué problema tenían ellos en general? Y que se casaban entre primos, ¿no? Bueno, eso todavía no había arrancado. ¿Vos decís? Era en esta rama. Porque en el 1600 la endogamia era muy popular, ¿eh? Ojo, yo no me arriesgaría. No, eso sí. Pero bueno, ¿por qué recurrían en la endogamia? Claro, no, por eso decía que no me sorprende que se haya casado con un sangre pura, porque era, digamos, lo que se esperaba que hicieran. Sí. William Shakespeare era sangre pura, pero también tenía una discrepancia con una de las dos hermanas, por lo mismo. En este caso estamos hablando de la supremacía de la pureza de la sangre. Ajá. Mientras que Entonces, el esposo no estaba de acuerdo con casar muggles, más o menos. Esa era la discrepancia. No, al revés. Rionag y William Shakespeare estaban muy a favor de los eran pro mages tipo Dumbledore. Claro, no, por eso no estaba. Claro. Por eso, no estaba a favor de la casa de muggles. Eso era lo que quise decir. Bueno, sí, ahí Bueno. Pensé que estaba diciendo que estaba a favor de la casa de magos. Claro, no. Ajá, bien. Entonces era más pro muggles, era. No creí en la superioridad de la sangre pura. Así que bueno, una vez que se casaron, se distanciaron de Thornblade, la hermana mala, digamos. Claro. Y se fueron a vivir a un lugar que se llama Invermorny Hotel. Ahí ya nos da Una pista tenemos ahí. Este lugar queda en Loughra, condado de Kerry, en Irlanda. Ajá. Bueno, y el mismo año de su boda tuvieron a su única hija, Isolde Sayre. Claro. Esta familia vivía muy feliz del matrimonio, ayudaba en secreto a sus vecinos magos, produciendo curas mágicas para humanos y animales por igual. Sí. Pero bueno, como casi todo lo bueno dura poco. Y un día, cuando Isolde tenía 5 años, la cabaña de Ilvermorny misteriosamente se prendió fuego. Y en este incendio, lamentablemente, Rionag y su marido William pierden la vida. Pero acá ya entramos como en la faceta Disney de la historia, dejamos un huérfano. Siempre hay un huérfano en el set. Exacto. Así que Rionag, William, que la fuerza los acompañe. Sí, medio raro, o sea, a ver, medio sospechoso que dos magos mueran en un incendio.
Sí. El más sospechoso es que Gormley apareció ahí en las llamas para salvar a su sobrino. Qué casualidad, estaba justo caminando por ahí. Y se le incendió la cabaña y se tuvo que quedar con la piba. Qué raro, esas cosas. Igual nosotros porque somos unos malpensados bárbaros. Claro, Eh, otra gente diría la providencia y no sé qué. Nosotros acá ya estamos, viste, eh, qué sé yo, no sé. Yo estoy bueno, acostumbrada, viste, la gente que poderosa o qué sé yo, que muere en accidente de auto, yo tiendo a desconfiar, así que acá directamente, que rarísimo total el fuego este, mirá con la cara que te mira desconfío con. más. Claro. Bueno, cuestión. Muchas veces los que Sí. piensan mal tienen razón, terminan teniendo razón. Gormlade estaba ahí porque fue ella la que ocasionó el fuego, con la intención de matar a su hermana y a su marido. Claro, muy progres Eh, para la época. claro, sí, exacto. Parece que el carácter suprematista afloró cuando se enteró, bueno, de la forma en la que vivían su hermana y su cuñado. O sea, ayudando a Muggle. ¿Cómo van a ayudar a Muggle? Claro, no, esto es peor que casarse con un muggle. Directamente es. Claro, traidores a la sangre. Ya valieron Exacto. madre. Así que bueno. Sí, no, la verdad. Bueno, Cornblake no le quedó otra que secuestrar a Isolde, a su sobrina, y la crió como propia, enseñándole artes oscuras, tratando de moldearla a sus propias ideas. Que bueno, ya que no podía permitir que alguien de su linaje, como descendiente de Salazar, conviva con Mabel, ¿sí? Está difícil. Ay, la verdad es que no voy a hacer el paralelismo, se lo dejo a la gente acá, en el público, pero la verdad es que es un paralelismo horrendo. Tomó a la chica como si fuera una arcilla para moldear a su antojo. Claro, sí, dijo, esta es arcilla de la buena, no se puede desperdiciar. Exacto. Y exterminó a los padres y se quedó con. Bueno, ustedes suman solos la cuenta, así que seguí nomás, Neo. Bueno, ellas estaban viviendo en el valle de Kumsali. Fue ahí donde Isolde recibió su carta para asistir a Hogwarts. Bien. Bueno, y tal como hubiera hecho Vernon Dursley si hubiera podido con Harry, eh, bueno, Gormlake no le dejó asistir a una escuela en donde se les enseñaba o se les permitía convivir a gente que Claro. convivía con muggles o que no estaban de acuerdo con la pureza de la sangre. O Exacto, sea, sí, no, se va a contaminar la cabeza, viste, como que. claro, sí. Eh, una escuela de zurditos. Con mis sobrinos no, un poco más era. Claro, algo así. Está más o menos en la misma onda. Así que bien. Entonces, ¿qué pasó? No fue el ministerio a buscar a esta alumna extraviada que no iba a Hogwarts. No mandaron un Hagrid del No sé qué 1600. pasó, no sé qué pasó, porque sí, podrían haber ido, como también contamos ahí en el episodio anterior, cuando este señor del ministerio se acercó a la cabaña de los Gaunt. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Ahora no me sale el nombre. Uy, sí, ¿cómo se llama? No era tan difícil. Bob, ¿está Bob? No puedo abrir el explorador. O sea que si no, Sí, encima empezamos yo a no tener. tengo el libro, no tengo el libro a mano. A ver, si no. No, uy, para que se va a saltar un video. Nada, intenté la. Vamos, hagamos Bueno, el señor del ministerio, gente, ya sabe. eso. Ustedes saben a quién nos referimos. Es el que visitó la casa de los Gaunt e Sí, encontró, bueno, a Merope en malas condiciones, a Murphy ahí haciendo de la suya.
Bueno, no hubo nadie acá que haya venido a ver qué onda con Isolde, por qué no asistió Hogwarts. La verdad que Claro, la dejaron a Gordon-Levitt haciendo lo que quiso. sí. A ella y a cuantos más también, porque sé que eh, cuando llega la época de Harry es como que está como más aceitado el tema de que no se pierdan estudiantes de Hogwarts o que no se pierdan magos sin su educación y su control sobre sus poderes, más bien. Claro, capaz que Irlanda les quedaba lejos, no sé, no te sé decir. Claro. Desconozco su cuestión de la independencia en esa época, así que bueno, ya les debemos esa parte, no. Para otro momento hablaremos de misterio. Totalmente. Así que bueno, entonces Isolda se queda en la casa haciendo homeschooling con su tía Eh, chifladita. a cargo de su tía suprematista. Bueno, tras 12 años de educación casera, Isolde ya no aguantaba más. Eh, Ajá, Su tía la trataba muy mal, era cruel, la tenía encerrada, sacaba de vuelo a todos los magos y a los animales que se acercaban mucho a la cabaña, claro. le tiraba en brujos. Ahí él estaba muy flojo ahí el misterio, pero tampoco investigaron eso. Exacto. Sí, bueno, lo que pasa es que recordemos que el ministerio no va a esos hogares en donde hay un adulto mago con un niño mago, porque calculan que la magia que se detecta en esa casa no es del menor, sino del adulto. Entonces, si Solda no torturaba al animalito, ella no. No, Va, pero era incluso se Gordon-Levitt. encubría mismo. Pero No, ¿y ya sé, cómo ya es? sé. Fueron a la casa de los Gaunt y se detectaron una agresión a un mago y ella que se la pasaba agrediendo magos y animales no le pasaba nada. Bueno, a ver, capaz que en ese momento se hacía más la vista gorda, esas cosas, la verdad que Ahí habría un tenemos otro poquito. interrogante. Sí, sí, Así sí, que yo bueno, creo que en ese momento por ahí no les molestaba tanto, quizás, no sé. puede ser, puede ser. O capaz que no Bueno, les llegaba la información, ningún vecino mago en las cercanías se animaba a denunciarlo porque les daba miedo, ¿no? También. esa es otra posibilidad. Pero bueno, sabemos que pasaron 12 años, eh, Sí, así que saqué la cuenta. Tenía 5 años y Sol cuando murieron sus padres, 12 años más, 17. mayoría de edad. Es la mayoría de edad en el mundo mágico, así que apenas supo lo suficiente, suficiente magia, y Sol agarró, le robó la varita a su tía Claro, eh, y se escapó, se la tomó. Se llevó consigo, eso sí, lo único que se llevó aparte de la varita es un broche con forma, es un broche de oro con forma de nudo gordiano, que era de su ajá, madre. Acá yo me voy a detener en este detalle porque no sí. sé si tenés el concepto de nudo gordiano, ¿lo tenés presente? Eh, no, pero sé que después eso es uno de los elementos, va, una cosita de las 4 casas de Ilvermorny, uno de los Ahí símbolos, está, si no me bueno, acuerdo mal. ese detalle no lo recordaba, pero bueno. Espera que. Eh, la figura del nudo gordiano viene de una leyenda clásica sobre un nudo Ujú. extremadamente intrincado que hizo el rey de Gordio en Frigia, actual Sí, Turquía, para atar un carro dedicado a Hel, o sea, bien, el dios de dioses. claro, Eh, Esto en psicología, el nudo gordiano representa esos conflictos internos emocionales o relaciones tan complejas que parecen imposibles de resolver de una manera lógica o lineal. Simboliza ujú. los bloqueos emocionales que muchas personas enfrentan como traumas, vínculos dolorosos, culpas, Sí. patrones repetitivos.
Y bueno, se dice que Alejandro Magno se enfrentó a este nudo y al ser incapaz de encontrar sus extremos, agarró ahí nomás la espada, le dio un sácate, abrió el nudo con la espada y bueno, demostrando que a veces la solución más efectiva es la más simple o directa a un Sí, problema complejo. Bueno, así dio origen a la expresión cortar el nudo gordiano como sinónimo de cortar por lo sano. Así que por lo que entendemos, cuando se lleva el broche de oro de su madre, Sol está sí, cortando por lo sano al irse de la casa de su tía Gonley. exacto. A mí me llamó la atención que metieran un elemento así con un con una carga simbólica, pero icónica, digamos, visual, para algo que no apareció en ninguna película, en ningún libro. Pero bueno, ya que vos me decís que es parte de la iconografía de Bergoglio, tiene un poco más de Sí, sentido. creo que el logo, el escudo remite, estaba justo revisando Ajá. en la compu, que tiene como una forma en que se cruzan unos lazos que puede recordar al nudo gordiano. Ahora yo no lo tengo Alme- presente. Yo lo voy a buscar porque estaría bueno también traerlo cuando hablemos propiamente de Evil Morning. Sí. Sí, hay un episodio de la primera temporada o de la segunda, creo que más de la primera, en la cual abordamos la historia de no tanto enfocado en esto que estamos hablando ahora de este origen de los Counts, sino que lo mencionamos al pasar como venía por este lado y cómo con el viaje luego termina, cuando huye y toda la aventura en la cual crea la escuela. Bueno, sí. Tendría que revisitar ese material, ese contenido para ver si te queda fuera algo, Sí, porque ahí tiene varias cositas interesantes de mencionar que tienen que ver mucho con la historia de Van Blade y su legado. O sea, los descendientes de Freezer, digamos. exacto. Sí, yo ya te digo, estaba mirando porque sí, me parece que el escudo de Vermorny remite un poco a esa idea, así que eh, lo que no quería dejar pasar, se ve que la cuestión de la crianza con crueldad, se ve que es algo que no escapa a los genes Count, es terrible. Claro, no. Sí, bueno, ni hablar. Por eso hablamos de las características que terminan aflorando en la familia. Así es, Ya de por sí el sentido común no era parte de su idiosincrasia y bueno, eso se ha ido acentuando generaciones posteriores. Más cuando se empezaron ya sabemos, a hacerse ojitos entre primos. así es. Acorde a la época, la moda europea, no han inventado nada nuevo los magos en ese caso. No, bueno, a ver, en el antiguo Egipto también existía, así que no era nada nuevo para nadie. Claro, Sabemos que no, no. Tutankamón es una figura súper relevante solo porque encontraron su sarcófago intacto y todo eso, que fue uno de los pocos que zafaron de ser saqueados durante años porque se habían olvidado los propios egipcios que existía el chabón. Era una persona muy enferma, no se podía valer por sí mismo porque era, bueno, ya estaba, tenía los genes muy desgastados el pobre. Claro. La Así falta que de bueno, renovación de genes, como decías vos en el tal otro cual, episodio. exacto. Cuando Bueno, los problemas congénitos se van empatando entre sí y van progresando, digo. claro, exacto. En este caso, bueno, cuando hablamos de Isolt, que sigue siendo una eh, heredera de los Count, digamos, es una rama que termina siendo exitosa, pero por ejemplo sin el apellido, ¿es cierto? Porque Isolt no tiene su apellido materno.
Claro, no. Ella tiene el apellido de su padre, William Sale, que también es un sangre pura, pero bueno, sí, apelaba mal al sentido común y le fue mejor, sí. Bien, como decía, el final de la aventura de Isolde es fundar el colegio del Vermont, que es el más importante de Estados Unidos, lo cual debe ser caracterizado como un éxito. Sobre todo, bueno, no vayamos a comparar a cómo terminan los Count que conocemos, ¿no? Pero no hace falta ir tan lejos. No, es verdad. Es una parte de la historia muy interesante. Y como dije, voy a revisar el material Sí. anterior para ver si dejaron algo muy importante afuera o si se repite mucho. Bueno, tenemos que hacer, pero me parece muy interesante esa parte de la historia. Yo ahora voy a redondear la historia lo que compete a los rounds y después vamos a pasar a la otra parte. Sí, Neo, es probable, porque la verdad Sí. tendré que revisarlo, que quizás si no estaba en la primera temporada del episodio sobre el Vermorny, capaz que en Spotify, recordemos que no está. Tenemos episodios que hemos dado de baja por el tema del break. Y encima, aprovecho esto para comentar que habíamos subido episodios nuevos, ella estaba re contenta y enseguida me llegó la notificación de Spotify para decirme, parece que encontré otras canciones que están, otros temas, y los tuvimos que bajar. O sea que subimos nuevos y se suspendió la subida. Pero avísame todo junto, la re... La puta madre, sí, lo digo yo. Bueno, sí, eso. Que la Bien, próxima me avise. Todos estos temas no me gustan que estén incluidos. Bueno, yo lo saco todo junto, hago el recorte todo junto. más vale. Bien, entonces, me decías que ibas como a redondear esta parte. Sí, lo que compete más a la parte de los rounds, después vemos que rescatamos sobre la parte de la fundación de Good Morning, que ahora la vamos a mencionar solo por arriba. Pero bueno, como habíamos dicho, Sol se escapó de la casa de su tía, donde estuvo viviendo 12 años, porque ya no se bancaba más sus maltratos. Y bueno, y para disfrazarse y cambiar su apariencia para que su tía no le encuentre, Isol se cortó el pelo, se cortó todo el pelo, se disfrazó de niño Muggle, adoptando la identidad de Elias Story, que es un anagrama de Isol 6. Acá también hay un detalle muy gracioso y muy llamativo, que porque existió un tal Elias Story en la vida real. Ahora les cuento. Dale. Ahora yo quería meter el bocadillo de que esta cuestión de cómo se disfraza, yo la vi en una serie de Cris Morena, que es el primer personaje que hace Lali Espósito, del cual para esconderse de su tía también se hace pasar por chico y entra al orfanato, qué sé yo, rincón de luz, gente. Pero justo me hiciste acordar al debut actoral de Lali, que es con una forma de esconderse muy similar. ¿Te acordás de qué año es? Y tiene que ser después de que terminó Chiquititas 2001, una cosa, y antes de Hace Floricienta. más de 20 años. Sí. Ajá. Ahora, No, porque, puedo googlear. ajá, porque recuerdo un Este, drama coreano que, bueno, la protagonista hace lo mismo y, sí, y termina sin querer infiltrando en un grupo de idols, una banda musical, donde los pibes claro. que tocan con ella no se dan cuenta que es una piba. No, acá es una serie Rincón de Luz del año 2003. Ajá. Ahí la pareja protagónica era Soledad Pastoruti y Guido Casca. Ay, qué bizarro. No le fue muy bien en comparación, el Rincón de Luz no le fue muy bien en comparación con lo que era la saga de Chiquititas, ni con lo que fue luego Floricienta. Pero Ajá. bueno, ahí empezó Lali Espósito, por ejemplo. Seguro que Soledad Pastoruti tenía más química con Larguirucho que con Guido Cascaro.
No, no me voy a poner a ver de vuelta la serie. O sea, yo me acuerdo que estaba Lali. Me quedo acá. Bueno, volvamos a Isol, Sí, no sé, de pibito. Recordemos que tiene unos 17 años, así que tal vez si no era muy alta, que acá no lo sabemos. Tal claro. vez no era muy que parezca un niño muggle, con el pelo corto. Pero bueno, sabemos que se escondió en Inglaterra por un tiempo y vivió asediada por la tía que, bueno, tenía habilidades de rastreo muy importantes. Así que estaba cortando clavo todo el tiempo a punto de que la tía la encontrara. Este, bueno, y por eso se tuvo que escapar en un buque de carga que se llama Mayflower, que la llevó a Mm, Estados Unidos. Y ahí, bueno, se le complicó a Blade rastrear a su sobrina al menos por un tiempo. Y ahí claro. viene el detalle. El buque Mayflower existió realmente, y ahí viajó a América un pibito que se llamaba Elias Story, uno que existió realmente, Ujú. eh, y que, bueno, presuntamente se murió de frío cuando se armaron los asentamientos de colonos. Ajá. Cosa que también se funde con esta historia, porque cuando, no, perdón, cuando Isolde llega a América, este, aparte de, bueno, de generar algunos vínculos ahí en el barco con otras personas, ella se las toma a las montañas, se aísla un tiempo Sí, y, y bueno, deja que asuma el resto que Elias Story se murió de frío por ahí. exacto. Este, Me atrevo a decir que quizás Rowling escuchó esa historia y agarró las letras de Laias y así armó el nombre. hay una etimología respecto a Isol que no la traje porque la quería traer en la próxima cuando ya abarquemos el resto de su vida, sobre todo Sí, cuando encara la fundación de Evil Morning, la formación de su propia familia. Tiene que ver dale. con Isolda, pero sí, lo más probable es que haya terminado de armar el nombre con el anagrama del tal Elias Story. Eh, ¿Qué otra cosa se me está quedando afuera? Bueno, Eh, podemos saltar a a la época en la que Wormley empieza a escuchar rumores de que en Estados Unidos hay una escuela para magos en claro, donde están hijos de magos, sangre, sangre sucia, como le diría ella, y bueno, ahí se calienta y dice, ahí debe estar la guacha, vamos a me buscarla. quedó un poquito de fuego guardado, así que vamos a quemar otra casita. Claro. Y ahí se va en un buque que se llama Buenaventura, y ella también se disfraza de hombre, y se Ajá, pone el nombre de William Say, que es su padre. El, no, perdón, claro. el, No, no, su cuñado. el padre de Isolde, claro, claro. Este, Así que, bueno, ahí va a buscar a Isolde, se encuentra con que había formado una familia y se da lo que se conoce hoy en día como la batalla de Ilvermorny, donde Sí, participa, bueno, Isolde, su marido, eh, las hijas biológicas de ambos y los dos hijos adoptivos, eh, que tenía dos hijos de dos magos fallecidos que también llegaron desde Inglaterra a Estados claro. Unidos. Ya voy a entrar también en detalle cuando veamos esa parte de la historia.
Pero bueno, eso lo dejo Sí, para la próxima vez, porque sí, también, es solución de la historia. exacto, también por ahí dejar para esta próxima esto que estaba pensando, ¿no es cierto?, de cómo se da vuelta, ¿no?, la cuestión. Recordemos, por ejemplo, que el tema de Queenie y Jacob, que cuando nos ubicamos en la historia de Animales Fantásticos, era completamente impensado que en Estados Unidos pudiera haber un matrimonio mixto. Entonces, Queenie se lleva a Jacob a Inglaterra porque allá sí iban a poder tener un matrimonio mixto. O sea, cómo se dio vuelta, ¿no? Al revés, quizás. Cómo se volvió conservador la sociedad estadounidense en relación a la británica. Cosa que va y viene siempre, pasa siempre, pasa siempre. La única política que creo que tiene continuidad en Estados Unidos es la de defensa militar y guerra. Esa sí tiene una continuidad muy homogénea. Después el resto, lo que responde a cuestiones de salud y aborto legal, todas esas cosas, se resetea todo el tiempo. Ya sabemos cómo funciona. Yo pensé que ibas a decir que lo único constante era el rechazo a los inmigrantes, pero bueno, ya está, no lo digo. Me había Pero olvidado. bueno, no es el caso, no es el caso, no, no. No nos vayamos por la tangente de la coyuntura nomás, dejamos estos chistecitos y no tan graciosos, es cierto. Pasa que en ese sentido no hay mucho problema porque venimos hablando de cuestiones europeas, entonces ellos capaz que por ahí no tienen mucho problema. Claro. Así que bueno, vamos a volver a hacer un episodio en detalle sobre la cuestión de Ibermorny, el público se renueva, hoy por hoy también lo podemos ver desde otra perspectiva distinta a la cuando grabamos hace como 5 años, puede ser más o menos, Sí. pero había habido otro caso, ¿no es cierto?, de una familia, ¿cómo era? Una familia estadounidense que existió en la realidad, además de este que supuestamente murió de frío, ¿no? Pero que Sí, existe hasta el día de hoy. sí. Hasta el día de hoy persiste. ¿De qué estás hablando, Neo? Contanos. Estamos hablando de la historia de la familia más endogámica de la que hay registro, que son los Whittaker de Virginia, West Virginia, Estados Unidos. Lo había linkeado con el episodio anterior porque estábamos Sí, hablando de este muchacho que no nos sale el nombre, este, que cayó en la cabaña de los Gaunt y fue agredido. sí. Y bueno, hay un fotógrafo que le pasó algo similar. Al momento, a ver, voy a buscar el nombre. El fotógrafo se llama Mark Light, o Laita. Sí, Este, que bueno, él tenía un proyecto donde empezó a retratar personas de distintos estratos sociales, distintos oficios, y sobre sí. todo buscando que tengan rasgos distintivos, decía él. Eh, o sea, digamos gente que se vea rara, para, para lisa y llanamente explicarlo mejor. Sí. Bueno, dice que un oficial de policía conocido de él le dijo, che, tenés que ir a West Virginia, que hay una familia Ajá. que va a llamar la atención al toque para tu proyecto. Así que bueno, le pasó la dirección. El tipo, el fotógrafo, cayó para allá, fue para allá, Mark. Se acercó a una casa que estaba media toda cerrada y se quiso asomar, golpeó la puerta y lo primero que encontró fue un tipo que le empezó a ladrar desde adentro de la casa. Y con ustedes, muchachos, el origen de los Terian, más o menos. Ay, no, no lo había pensado. No, yo no. No, no, no. Ahora vamos a explicar un poquito, pero eh, quiso,
quiso presentarse y ahí nomás lo recibió un vecino que vivía ahí al lado. Le empezó a apuntar con una escopeta y le dijo, rajá de acá. Así que bueno, no le quedó otra que irse. Sí, Parecido a como pasó con Murphy. claro. Ya pude googlear el nombre del funcionario, Bob Ogden. Bob Ogden, A ahí ver, está. Le pasó más o bien. menos similar a Mark, el fotógrafo de Este Estados Bob Unidos. Ogden fotógrafo, claro, la versión fotógrafo. Bueno, cuestión que él Atendido por un Tyrion. quedó muy, muy intrigado por lo que había pasado, entonces cayó de vuelta, ya acompañado por policías, ya hizo ahí Claro. una gestión. eh, y bueno, ahí sí fue recibido y lo que encontró fue una familia compuesta por bastantes miembros y muchos presentaban deformidades físicas, problemas congénitos, enfermedades. Y bueno, el señor que ladraba era porque no tenía otra forma de comunicarse. Escúchame, por casualidad no se llamaban, ¿cómo era? Milton, Murray, no sé qué, fue lo único que nos falta. No, creo que el señor se llama Ray. Ray Por ahí Whittaker. andamos. Sí, pegar el palo. Así que bueno. Esto derivó en que, bueno, el muchacho se interesara mucho por la familia. Sí, Hizo un registro lo suficiente como para armar un documental que salió en 2021 sobre los Whittaker, que son la familia más endogámica de Estados Unidos. Como todo lo muy bizarro, si no viene de Japón, viene de Estados Unidos. Y poniéndome a investigar un poco, les traigo un poquito de chisme. dale, por favor. Que cuál es el origen de los Whittaker en Estados Unidos. El primer ancestro que encontramos registro llegó a América, se llama Joseph Musgrave Whittaker, en 1755. Llegó en un barco cuando era un recién nacido. Sus padres, Charles y Rose Diane, sabemos que tenían una diferencia de 20 años entre ellos. El señor tenía 50 años y la muchacha tenía 30. Sí. Sabemos que el bebé nació en el barco y que ellos fallecieron antes de llegar a América. Esta es una situación medio rara. Así que ahí tenemos la historia de otro huérfano. Llegó a Estados Unidos ya habiendo perdido sus padres. Sí. Bueno, los padres sabemos qué apellido tenían, porque bueno, si bien a Joseph lo anotaron como Whittaker, no sabemos si es el apellido de quien lo adoptó, no sabemos si es de una familia amiga de que venía en el barco de la familia, Claro. no sabemos si es un random que se hizo cargo de él y lo anotó con ese nombre, o sea, si sabía el apellido del bebé, se lo mantuvo, se lo cambió, no sabemos. Esa información ya Bien. se perdió. Claro, a ver, yo creo que estamos hablando de que nació, ¿no es cierto?, en el año 1700 en un barco, ya de por sí, y que bueno, en ese barco habría muerto la madre. Ubiquémonos en contexto por ahí, en ese momento había muchas muertes maternas en los partos y que si le sumamos el hecho de que un barco no era, mucha muerte materna, y si le sumamos que aparte el parto fue en un barco, que debe ser lo más lejano a un lugar adecuado para tener un parto, es como que eso supongo que incrementará los riesgos y por ahí incluso es todo un milagro que el bebé haya llegado vivo a destino. Sí, tal cual. Acá lo sospechoso es que el padre también se haya muerto. Pero viste, hay enfermedades, qué sé yo, bueno. O vos sospechás que lo tiraron por la borda, Neo, porque si no...
No sospecho nada porque tampoco hay razones para pensarlo, pero bueno, sabemos que los padres llegaron muertos, que él nació en el camino y llegó ya huérfano. Eh, Claro, pero bueno, lo que a mí me llama la atención es que llegó y se estableció en West Virginia, que es el mismo lugar sí, a donde Gimlet, cuando sube al barco que se llama Buenaventura, con el nombre de sí, William, eh, desembarca en Estados Unidos en el mismo lugar. Este, mira. es como, yo no sé, como que me da que es una casualidad ahí. Eh, Se me hace muy difícil pensar que J.K. Rowling haya puesto intencionalmente ese paralelismo con los Whittaker, más en esa época que no, el caso no era muy conocido. A ver, espera, ¿cuándo salió el El documental, documental dijiste? 2021, Sí, muy reciente. claro, y toda la cuestión de Ilvermorny se publica en 2016, más o menos, aprox, una vez que empieza Animales Fantásticos, 2015, Claro. 2016. Así que o tendría que haber estado muy informada de Rowling, o fue de casualidad, o también puede ser que haya habido como una cuestión de, eh, ¿cómo se llama esto? De prejuicios sobre la zona, viste que hay estados, qué sé yo, como si los Ah, Counts se hubieran instalado en Santiago del Estero, pongámosle, eh, se me ocurre. eh, el que tiene fama, el estado que tiene fama de ser el Santiago del Estero de Estados Unidos es Alabama. Ujú. Creo que conociendo un poco de J.K. Rowling y su idiosincrasia, lo hubiera hecho un poco más obvio. Lo hubiera puesto Alabama en vez de West Virginia, pero bueno. Sabemos que No, Ilvermorny, la familia de Isol, se forma en Massachusetts. sí, Eh, Tampoco soy un experto en geografía de Estados Unidos, pero tendríamos no, yo tampoco. tendríamos que ver un poquito de eso, para ver qué tan cerca están Alabama, Massachusetts y West Virginia, para ver si hay una triangulación que tenga sentido. A ver, Rastreando el juicio claro. de J.K. Rowling. Bien, Alabama, ok, está, era, eh, a ver, no, hay una distancia, Alabama, West Virginia, ¿cuál dijiste, Neo? Massachusetts. Y Massachusetts, más, a ver, no, están, toque, es como que West Virginia está como en el medio, o sea, si vos fueras desde Alabama hasta Massachusetts, West Virginia está como en el medio del camino. Ajá, No, ahí va. creo que fue más casualidad que alguna sutileza, me parece. Es lo que pensaba. Una casualidad. Pero bueno, sabemos entonces, retomando la historia del primer Whittaker que llega a Estados Unidos, que es el Sí, bebé Joseph, se instaló ahí en West Virginia y vivió hasta 1838. Murió con 83 años, eh, bueno, teniendo una esposa que se llamaba Sovidia Obedience, un nombre rarísimo. Sovidia sí me suena a nombre de señora mayor, pero se llamaba Sovidia Obedience, o sea, obediencia se llamaba. Todo muy bizarro. viste los nombres en esas épocas hay cada uno. Bueno, tuviste una tía Angustias, yo tampoco, pero bueno, viste como que. Mi abuela, que era mayor que, que Mirta, que era 2 años mayor que Mirta, Sí, 2 años menor que Mirta. La que falleció el año pasado se llamaba Isidora Octavia, sus dos nombres. claro, a ver, por eso decía, hay épocas con nombres Sí, que son todavía peor. que le está diciendo algo a Natalia Oreiro, porque le puso al hijo, ¿cómo es? Atahualpa, Merlín Atahualpa. Sí,
Sí, no, yo en realidad estaba pensando en una época un poquito más cercana a nuestra actualidad, cuando le ponían los nombres de las novelas turcas a los hijos. Había Pensaba más en muchos, eso. sí, había muchos Onur y para las nenas, eh, ¿cómo era? Ya No me se me, acuerdo. se me fue Yo el lo he nombre. bloqueado. Hasta que me lleguen los estudiantes adolescentes, lo tendré bloqueado. Que no falta mucho, Ah, no, 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 no. Un par de añitos. sí, Yo ya tengo alumnos con nombre de cierto cantante. Como 5 ya van, en 2 cierto años. cantante. Sí, viste, hay una banda, no es una banda, es un dúo, Ajá, bueno, de muy popular, y bueno, ya tuve 5 casi, o por lo menos en las listas, 5 en 2 años que tiene el nombre de uno de esos cantantes. es un dúo que no tiene bandera. No, 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 Ah, no es sin bandera. no, no, no es Sin Bandera. Uno se llama Noel, capaz que era un nombre medio atípico para esta zona y los pibitos se llaman así. Otro, ay, no me digas que Claro, es, no me digas que tenés pibitos que se llaman Chandel. lo dijiste vos, no lo dije yo. Oh, no. Ah, ya quiero que lleguen Sí. los Escabio Rodríguez y los Aguante Papo. No, no sé si van a llegar, qué sé yo, pero bueno, todavía los de novelas turcas no llegaron. Bueno, Ya van a venir, ya. bueno, volvemos a la Sovidia, Sí, que tuvo 11 hijos con el Joseph Whittaker. ajá. Eh, y, a ver, ¿para dónde me quedé? Eran 11. Decime que hay algunos gemelos, algunos mellizos, por favor, porque Ahí llegan los gemelos, porque esta unión eh, sí, tardaron solamente 5 generaciones en hacer quilombo entre ellos. Porque bien, bueno, Joseph y Zovidia, que tuvieron 11 hijos, uno sí, que se llama James Harvey Whittaker Sr., nació en 1778, uno de los primeros. Eh, sí, tuvo un hijo que se llama James Jr., o sea, se llama igual que él, que vendría a ser el nieto de Joseph. sí, eh, y este que nació en 1816 se casó con una tal Pamela y tuvo nos vamos a detener un poquito ahí, en el nieto de Joseph, se llama Thomas Willis Whittaker, que no, sí, no tengo año de nacimiento, sé que falleció en 1892, pero acá, bueno, se casó con una tal Elizabeth Perkins, que, que era hija de James y Lucy Perkins. Tenían 2 hijas, o sea, tenían más hijos, no, creo que eran 7. Pero bueno, ajá, estas 2 chicas, Elizabeth y Mary, eran hermanas. sí, Bueno, Elizabeth se casó con Thomas y tuvieron, ahí están, ahí los 2 gemelos. Tuvieron 7 hijos, pero bueno, 2 eran gemelos, se llamaban Henry y John Whittaker. bien, Y por el otro lado, la hermana, la cuñada de Thomas Whittaker, la Mary, se casó con un tal Samuel Riggs y tuvieron, entre otros hijos, porque tenían muchos hijos existentes, tuvieron a dos chicas, eh, Ada y Macy. sí. Bueno, esta Ada se casó con uno de los gemelos, con John. Se con los Tuvieron, primos, claro, tuvieron bien, varios hijos. La sexta hija de John y Ada se llama Gracie ajá, Irene Whittaker, porque recibe el apellido de John, de los gemelos. Nació en 1929, o sea, 7 años antes de Mirta, ya entrado el siglo XX. Y por el otro Este lado, podcast toma como referencia la fecha de nacimiento de Mirta. es muy importante y muy crucial para este país, así que es una buena referencia. Sí, Tenemos por el otro lado el otro gemelo, Henry,
Bueno, los dos nacieron en 1882. Se casó con una tal Sarah Burton. Y entre todos los hijos que tuvieron, el quinto, John Embroy Whittaker, que nació en 1913, 14 años antes de Mirta, ese guacho fue el que se miró a la prima, a la hija de Johnny Ada, a la Gracie. Claro. Bueno, ahí entre ellos tuvieron 15 hijos, entre los primos. Y bueno, no solamente eran... recalculamos un cachito. Sí. ¿En qué año nacieron algunos de ellos dos que tuvieron 15 hijos? Bueno, el varoncito nació en 1913 y... Para 1913. Sí. Estamos hablando de que 1913, más o menos a los 20 años, estamos hablando de 1943. Ya estábamos a los albores de la televisión, gente. A ver, después del tercero o cuarto. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. No, aparte digo, pero es como que, viste, siempre decís, ¿qué pasó? ¿No había televisión? Bueno, a ver, en los primeros hijos no había televisión, pero después los últimos 8 debe haber habido televisión para que se pusieran a ver, no sé, algo. ¿Qué sé yo? En 2013, sí, es cierto, ya llegaba a la década de los 30, el cine estaba súper avanzado y la tele estaba en camino, había radio, había más cosas. Sí. Claro. Estábamos llegando a la televisión. Claro. Pero bueno, con esta gente no se sabe. Así que bueno, ya tenemos esos dos. Sí. John M. Roy Whittaker, de 1913, que es el hijo de Henry, de uno de los gemelos. Y la otra hija del otro gemelo, Gracie Erin, de 1920. Son primos hermanos entre sí. Y bueno, comparten a los abuelos. Bueno, claro. Como que Thomas y Elizabeth Perkins son sus abuelos, como que ellos son los abuelos de ambos. Imagínate que tu pareja tenga los mismos abuelos que vos. No. Aparte, ligan menos regalos, vos te das cuenta, porque... ¿Qué cosa? Te están faltando los regalos de unos abuelos, porque si están repetidos... Sí, es verdad, tenés razón. Ahí perdí. Sí. Se recagan. Y también, o sea, a su vez, los padres de Elizabeth, James Perkins y Lucy Perkins, o sea, serían como los bisabuelos de ambos también. ¿O no? Escúchame, Neo, tengo una pregunta en cuanto a esta familia. Porque había plata, había unos buenos terrenos, había una herencia importante que había que mantener en la familia. Y mira, no tengo registro de eso, pero si lo hubiera, cuando llegamos a los Whittaker del siglo XXI, ya se perdió todo porque ellos son pobres, viven en una casita, como otra familia de la que ya estuvimos hablando hoy temprano. Y bueno, tienen problemas de todo tipo. Lo que sí, a favor de los Whittaker, el fotógrafo Mark hizo muy buena relación con ellos. Y no son nada violentos. Sí, probablemente no tengan muchas luces y tengan problemas para comunicarse entre sí. Hay una de las señoras que hace como de matriarca. Permiso. Sí. Voy a hacer un ejemplo de las luces de los Whittaker. Bueno, así. Vos este jueguito. No, ya que tengo la tecnología, voy a hacer este chistazo. Humor. Vieron, cuando yo no puedo hablar de los puteríos que hay, pasan estas cosas. Estos chistazos buenísimos. No, bueno, eso.
Pero bueno, Sí, una de las primeras bueno, está documentada en el documental de Coso, del fotógrafo de claro. Mark. Este, hace de matriarca porque es más o menos la única que salió bien. No está libre de problemas congénitos, pero sus conexiones neuronales le permite hacerse cargo del resto de la familia, que hay algunos que tienen que usar pañales, este, que tienen problemas de habla, pero bueno, Está mal, está todo mal. sí, sí. Y yo riéndome está mal, pero me tiento, perdón, pero está Pero sí, mal. sí, sí, le voy a meter más leña al fuego, porque bueno, esta gente mientras convivían también hubo problemas de abuso dentro de la propia casa, y bueno, la descendencia No, ahí sí, a ver, no, se complica una banda. obviamente. Claro, a ver, no, sí. Eso era como tipo de esperanza. No, yo te preguntaba el tema de si había alguna riqueza en disputa, porque no es para justificar la endogamia europea, pero ahí había unos reinos en juego, ¿me entendés? Había Claro, unos condados, unos ducados, unas cositas importantes de relevancia. Acá era, bueno, no sé, sí, miedo a sí. conocer gente nueva, más o menos. Me falta esa parte de la historia. ¿Cómo es que llegaron ellos a...? Ah, pará, había algo ahí. Sí, porque había uno de los señores esto, ya llegado cerca de la década del 50, eh, que ve un señor Whittaker que, bueno, ya de por sí ya se habían empezado a cruzar más o menos con los gemelos, ya llegan Ajá, como 20 años 20, 30 años, no, sí, 20 años aprox, de sí, empezar esa, ¿cómo se diría? Esa, ese diluido de sangre. Este, bueno, uno había tenido problemas en una mina, porque trabajaba, era minero, y había tenido un accidente, eh, y creo que algo así como que la mina quedó adentro. Ellos tenían como 14 hijos, algo así, y a las pibas le empezó a prohibir tener citas o algo así, quedaron medio como confinados entre sí, y ahí empezó la mezcolanza. Esa gente claro. de hoy viene más o menos de esa época, de los 50 y pico, 60, porque Sí, algunos tienen 50 y pico y otros ya cruzaron los 70 años. Algunos murieron a los meses, pero bueno, detalles. sí, no, Este, no, muy, pero o sea, bueno, muy turbio todo. sí, había empezado por algo así, alguna cuestión doméstica de confinamiento, donde bueno, se ve que mm, ya sabemos que no, por más tele que había, eh, algunas necesidades surgían ahí adentro, digamos. Claro, no. Sí, ya había como una especie ya había como una especie de tradición tipo, ya era tradición familiar, esa forma retorcida de reproducirse. Y los hijos de los gemelos ya se le habían mandado, así que bueno, el daño ya había empezado. Claro, y si no empezaban ellos, hubieran empezado otros, ¿eh? Como que era tarde o temprano en ese ambiente, si no eran ellos, era otro. Muy probablemente. Así que bueno, ahí tenemos un caso muy similar a los Gaunt, sin magia eh, y Sí, sin sin ascendencia de fundadores de Hogwarts, pero bueno, claro. sabemos que es algo que puede pasar. Eh, bueno, Equiparados en pobreza, más o menos. sí, sí, y ya te dije, me recordó mucho la situación esa en la que Ogden cae a la cabaña de los Gaunt, como le pasó a este fotógrafo que casi le meten un escopetazo por ir a mirar a la ventana. Porque dicen que Claro, los vecinos de los Whittaker los cuidan mucho, porque encima que son re fallados, son muy pobres y tienen muchas necesidades, bueno, no dejan que la gente de afuera se acerque a claro. burlarse de ellos. Así que bueno, ahí Bueno, tenemos la está. historia de los Gaunt, de la vida real, yankee. Claro.
Tenían mejores vecinos que la Cecilia esa que dijo, ¿por qué no tiran abajo la choza esa de mierda? Sí, definitivamente. Como que de repente. Sí, no. La verdad es que muy turbio y muy terrible esas cosas. No. Tampoco es que esta familia sea el único caso que se manejen así. Pero bueno, vamos No, a ver. no, ya hablamos del Antiguo Egipto, de la Europa medieval, casi llegando al Renacimiento. Pero bueno, hay casos para citar. Nosotros citamos este porque tenía relación con lo que estamos hablando sobre esta familia mágica. Sabemos que en Claro, este podcast se habla de todo y si te descuidas, te estamos hablando de endogamia. exacto. Qué bueno la endogamia, la endogamia de las familias mágicas que toma Rowling, ella lo toma directamente de lo que es la aristocracia europea. Eh, es como la ficción superando a la realidad, pero Hasta ahí tiene no. cierto anclaje, claro. Sí, sí. Eh, sí, me olvidé lo que iba a decir respecto a eso, respecto a la ficción y la realidad. Porque qué sé yo, yo siempre hago ese paralelismo entre esa cuestión del fanatismo de la sangre pura que hay, que es, siempre digo, los Malfoy son una familia aristocrática, que si vos conocieras aristócratas de Europa, más o menos, no le encontrás mucha diferencia. Capaz que en vez de pavos reales tienen faisanes, qué sé yo, no sé. Este, pero, pero bueno, creo que en eso ahí Rowling, en este caso, de esta familia, no nos dan las fechas como para que ella supiera, pero bueno, tenemos Alterian original, de acá surgió todo. Bueno, los Terian habrán salido de la agenda, pero no de nuestras mentes, como los floggers vieron. Nah, No, bueno, ya así que sacaste el tema, eh, Alfajor Ediciones, que es mi grupo editorial, está preparando una revista nueva de formato digital. sí. Va a incluir como nota principal un informe muy detallado y extenso sobre los Terians, así que lo vamos a estar linkeando ahí cuando salga. Estén atentos, sí. Lo compartiremos en las redes y de paso hago este pie nomás, Neo, para que nos recuerdes las redes sociales. Bueno, nos pueden buscar en Facebook como La Radio del Merodeador, en Twitter X como Radio Merodeador, en Instagram, donde tenemos todas nuestras principales dinámicas, como Radio del Merodeador, y bueno, iBooks, Google Podcast no existe más, Spotify, YouTube, en todos lados nos encuentran como La Radio del Merodeador. La Radio del Merodeador. Exacto. Y bueno, como siempre les decimos, recuerden que pueden aportar en cafecito.app, Radio del Merodeador, y si están fuera de Argentina, en co-fi, también nos encuentran como Radio del Merodeador. Ayúdennos a hacer la campaña para que Ari pueda ir a cubrir los Continental Games en Salou, Cataluña, porque la otra vez había dicho que era Barcelona. No, Barcelona está en Cataluña, Salou está en Cataluña, que están cerca de Barcelona, pero bueno. Así que nos pueden ayudar en la campaña para que Ari vaya a los Continental Games a hacer una cobertura, unos videitos, unas notas, y en co-fi.com pueden dejar sus aportes. Así es. La que quería. Mira, estoy sacando. No salió bien. Bueno. Puede fallar. Así que, claro, sí, no, ni hablo. Así que bueno, no quedó nada en el tintero, Neo. No, recordarles que la historia de Juan Blake y su sobrina Isolde va a ser resuelta en algún próximo episodio, donde veamos la etapa de Belborni y que Sí, siempre tiene la beta eurocentrista de que justo hay una escuela de magia acá en América, por más que sea en el Estados Unidos, en el norte,
que si no fuese por los descendientes de los que vienen de Europa, capaz que ni existiría. Exacto, sí. Pero bueno, tampoco vamos a hacer que descubrimos el eurocentrismo en la saga de Harry Potter. No, pero aporta mucho a eso. Es como que otro granito de arena más. Así que bueno, nos queda este tema pendiente a desarrollar en futuros episodios, en esta quinta temporada en formato video podcast. Y si te parece, hacemos el saludo final, Neo, si no queda nada más para decir, recordamos las redes y que probablemente nos veamos de vuelta en el mes de abril. Así es. Bueno, cuéntenos dónde vieron la finalísima el 27 de marzo, España contra Argentina, y espero, que se dé y que probablemente la sede sea en Marruecos porque iba a ser en Qatar y después lo cagaron a tiros y tuvieron que cambiar de sede. Vamos a ver si se juega en Marruecos. Me parece un lugar bastante neutral, así que eso. Claro. Veremos a ver en dónde se termina desarrollando y pueden poner, vengo del futuro, se juegan tal lado, va a estar bueno, dejen el comentario. Eso. Acá en Spotify o en YouTube. De una. Así que se me cuidan y vayan preparando sus refugios nucleares para la Tercera Guerra Mundial. Bueno, como siempre decimos, la Radio del Merodeador es un podcast para fans de Harry Potter, hecho por fans de Harry Potter. Así que la opinión de ustedes es muy importante. Esperamos leer sus comentarios, que ojalá no sean dentro de un búnker. Y nos estamos viendo en el próximo episodio de la Radio del Merodeador, quinta temporada. Adiós. Adiós.